¿Estás cansado de tus relaciones tóxicas con tus zapatillas de running? Sí, ya lo sé, todas prometen mucho, pero luego al kilómetro 15 te dejan tirado. Ya lo sé, ya he pasado por ahí. Pues hoy tengo algo que podría cambiar tu vida. De runner, por supuesto. Exacto, te estoy hablando de ellas, de las nuevas ASICS Cumulus 27. ¡Tarán! En este video te voy a contar por qué, después de probarlas a fondo, estas zapatillas podrían convertirse en tus zapatillas de running más fieles y confiables que tengas nunca en tu armario. Pero ojo que no todo es de color rosa, y te voy a revelar un pequeño secreto que he descubierto. Bueno, ya estamos, quédate porque empezamos fuerte. ¡Vamos! Muy buenas runners y amantes de la vida saludable. Soy Mano y si eres nuevo por aquí, ese es el sitio donde podrás encontrar recensiones honestas sobre ropa de deporte, zapatillas de correr y sobre consejos para un estilo de vida sana, saludable y feliz. Y por supuesto, donde encontrarás toda la motivación para hacer deporte, running y mantenerte en forma y en salud para muchos años. Eso sí, de vez en cuando también publico temas diferentes, para que no os aburráis. Ya que no te cuesta nada, suscríbete y activa la campanilla, así que no te vas a perder ningún vídeo. Y espero que te gusten todos. Y sobre todo, te permitirá también ahorrar mucho dinero y tomar la decisión correcta en muchos temas, desde la elección de ropa de deporte, zapatillas, a también dónde ir de vacaciones. Y cómo ahorrar. Bueno, ya conocéis mi obsesión para encontrar una zapatilla de correr que sea perfecta a nivel de precio y calidad. Hace un par de meses ASICS lanzó las nuevas Cumulus 27 y sabía que tenía que ponerla a prueba para entender realmente si merecía la pena, ya que han venido con una promesa de evolución y confort que tenía que averiguar. Obviamente la línea Cumulus de ASICS es mítica, un pilar para todos los corredores, pro o amateur. Pero la pregunta es, ¿realmente merece la pena comprarse esta nueva versión? ¿Han hecho solo pequeños ajustes insignificantes o hay una verdadera mejora? Lo primero de todo que notas al sacarla de la caja es la calidad de ASICS. Impecable, perfectas, increíble. Podemos hablar de muchas cosas, pero para mí, a nivel de calidad, ASICS sigue siendo el número uno para zapatillas de correr. El diseño sigue la línea de la marca, que es elegancia y funcionalidad. Pero bueno, vamos a lo importante, ponerse estas zapatillas. Y aquí viene la primera novedad que me gusta mucho, este fantástico tirador en el talón. Parece una tontería, pero facilita muchísimo el ponerse las zapatillas. Como siempre, al final son estos pequeños detalles que marcan la diferencia. Una vez puesta, la sensación inicial es totalmente puro confort. Parece realmente caminar en una nube. Por eso se llaman Cumulus, como el tipo de nube que existe. Increíble. De verdad, parece que estoy caminando directamente en el césped. Súper bien. El upper, es decir, la malla hecha de engineering mesh, se adapta súper bien al pie. Parece que estás poniéndote un calcetín, vamos. Se siente transpirable, pero a la vez te da una sujeción muy agradable. Vamos, nada de punto de fricción extraño. Pero como siempre, la magia de las Cumulus, ¿sabes dónde está? En la media suela, esta parte aquí. ¿Y por qué? Porque aquí ASICS sigue con la apuesta ganadora de la edición pasada, las Cumulus 26, es decir, combinar la FF Blast Plus, que es una espuma que es una de la mejor, de hecho el top de gama de ASICS, plus el Pure Gel en el talón, que favorece la amortiguación. Vale, estaréis diciendo, qué guay, ¿y eso qué significa? ¿Cómo se traduce en carrera? Pues se traduce en una amortiguación fantástica, en una pisada increíblemente suave. La absorción del impacto es brutal, sobre todo en el talón, donde, como acabo de decir, tenemos el Pure Gel, este gel invisible que favorece la amortiguación. Para que entendáis, la sensación que podéis probar es como caminar en cojines de algodón, pero sin tener esa sensación de hundimiento excesivo que a veces pasa en otros tipos de zapatillas de la misma ASICS, como por ejemplo el modelo Nimbus, que tiene una amortiguación extrema, excesiva. La espuma FF Blast Plus, de hecho, le da ese punto para que la zapatilla no se sienta muerta, ¿no? Consigue tener ese equilibrio perfecto entre tener reactividad y amortiguación a la vez. Y de hecho eso es uno de los puntos fuertes de las Cumulus, porque consigue tener este equilibrio perfecto. Y es por esto que creo la primera edición de las Cumulus se lanzó en 1999 y se sigue lanzando hasta el día de hoy, porque entre todas las zapatillas, entre toda la línea, las Cumulus son las que mantienen este equilibrio, ¿no? Y la rinde como un zapato polivalente para todas las situaciones o tipo de corredores. Eso sí, ya te lo adelanto, no es una zapatilla para ir a competir, a hacer maratones en 2 horas o lo que sea, eso no. Pero para rodaje largo, ligeros, incluso con cambio de ritmo, para semi-pro, para amateur y todo eso, es perfecta. Vamos, responde de maravilla, no puedes pedir un zapato mejor en ese sentido. La transición de la pisada se siente fluida y el pie
rueda con mucha naturalidad, también gracias a la tecnología que han aplicado en la suela, de las cuales ya hablaremos. Ahora os aviso, me voy a poner un poco más técnico, pero de una forma que espero que todos podamos entender. La media suela de estas zapatillas tiene un perfil generoso y esto contribuye a esta gran amortiguación. Una de las mejoras sutiles pero muy importante en esta nueva ASICS Cumulus 27 es la suela, donde está la tecnología Fluidride, que ya estaba en la versión anterior, pero vamos a ver dónde está la novedad. Aunque se parezca mucho a la versión anterior, según ASICS y según mis sensaciones, han ajustado los surcos para ofrecer una transición aún más suave y quizás un punto más de estabilidad. Han ajustado tanto los surcos verticales que los horizontales, como podéis ver bien aquí. La suela utiliza un compuesto que se llama HAR, A-H-A-R, que es muy famoso y conocido por su durabilidad. Y sí, confirmo que después de varios kilómetros la resistencia a la abrasión parece bastante mejor respecto a las versiones anteriores, donde yo mismo me quejaba que se usuraban, se consumaban, se abrazaban, no sé si es correcto, muy rápidamente. Y eso es clave para una zapatilla de correr, porque ya que vamos a invertir bastante dinero, queremos que nos dure bastante, por lo menos 1000 kilómetros. Otra cosa muy importante es el compromiso de ASICS con la sostenibilidad. Y vamos a ver por qué. En esta versión han incrementado el uso de material reciclado en el upper, es decir, en la malla, que está totalmente hecha en material reciclado. Un aplauso a ASICS por esto, porque no solamente han creado zapatillas súper chulas, súper bonitas, pero a la vez sabes que no estás contribuyendo negativamente al planeta. Al revés, estás favoreciendo que el planeta no se vaya a XXX. Y eso te diré, mola también. Vamos cerrando y vamos hacia el final. ¿Para quién son esas zapatillas y comparaciones honestas? Claro, ahora la gran pregunta. ¿Las zapatillas ASICS Cumulus 27 son para ti? Basándome en mi opinión, mi experiencia, mi punto de vista y en las informaciones que he encontrado en el web, esas zapatillas son para corredores neutros, es decir, si no tienes demasiados problemas de pronación, supinación, así más o menos eres neutro. Entrenamiento diarios, si no eres un pro, si no un amateur pro, te gusta ir a correr 3, 4, 5 veces por semana, haces tirata larga, corta, a veces con más ritmo, menos ritmo, esas son perfectos. También para recuperar, son ideales porque te permiten hacer realmente cualquier cosa. Pesos, medio y ligero, sí, también cuenta cuánto pesas para elegir el tipo de zapatilla. Y claro, si tu peso es normal, medio, ligero, es perfecto. Claro, si tienes bastante kilitos de sobrepeso, probablemente estas zapatillas no son para ti. Necesitas otro tipo de zapatilla que te puede ayudar en tus movimientos. Pero ojo, obviamente también si eres bastante sobrepeso, las puedes utilizar, pero claramente con ritmos más ligeros o con distancias más cortas. No pasaría nada tampoco. También si quizás en ese caso podrías también probar otro tipo de zapatillas, como las Nimbus. Depende. Distancias medias y largas, se comportan maravillosamente, tanto para los 10 kilómetros, 21 e incluso maratón. Sí, claro, tu objetivo no es ganar el maratón o acabarla de nuevo en 2 horas. Y aquí viene la comparación que muchos esperáis. ¿Cómo se posicionan frente a sus hermanas mayores, las ASICS Nimbus 27? Las Nimbus 27 ofrecen un nivel de amortiguación mayor, superior respecto a las Cumulus. ¿Por qué? Para que me entendáis, las Nimbus 27 es como un sofá súper acolchonado que te sientas y te hundes en él. Mientras las Cumulus, una silla muy cómoda, acolchonada, pero que te permite también levantarte de forma más reactiva, sin tener que llamar a alguien que te ayude, ¿vale? Esa es un poco la diferencia. La Nimbus súper amortiguada, pero cero reactividad o muy poca reactividad. Entonces cuando tú corres y tu pie pisas el suelo, claro, toda la energía se absorbe en la espuma y en el suelo y te devuelve poca energía. Entonces, claro, esfuerza un poco más para correr, mientras que las Cumulus muy amortiguadas, pero un pelín menos a las Nimbus, y esto te permite mantener este equilibrio entre tener una muy buena amortiguación, pero también un poco de reactividad en caso que quiera ir un poco más rápido, y también tener un poco más de energía al correr. Es muy importante a la hora de correr, a nivel de elegir zapatillas, encontrar el ajuste perfecto, el equilibrio, ¿no? Las Cumulus, teniendo solamente un poquito menos de espuma, permite mantener este equilibrio entre tener una amortiguación muy alta pero a la vez un poco de reactividad en caso que uno quiera ir un poco más rápido, y dos, evitar que todas las energías se pierdan en la pisada, ¿vale? Y de esta manera las articulaciones van a hacer más esfuerzos, van a esforzar más y entonces se van a gastar más y vas a tener dolor de rodillas, ¿vale? Así que generalmente para quien tiene dolor de rodillas, para quien busca un zapatos ágil, versátil, que pueda hacer todo, que pueda ir más rápido, menos rápido, que pueda hacer larga distancia, menos distancia, y todo esto
se recomienda siempre la Cumulus, y también es por eso que año después de año, desde 1999, ASICS sigue lanzando un nuevo modelo, porque al final es uno probablemente el más vendido de toda la línea ASICS. Y respecto a las Nova Blast 5 de ASICS, pues también ahí es totalmente otro campo. Si buscas un zapato muy reactiva, explosiva, que te permita dar mucha velocidad, hacer tu récord personal o lo que sea, pues Nova Blast al 100%, ni mires a las Cumulus. De nuevo, si buscas un compromiso, algo que pueda funcionar en todas las situaciones, está pasando un helicóptero justo encima, pues de nuevo deberías optar por las Cumulus 27. Pero bueno, como te conté al principio, ASICS crea zapatos excepcionales y estas Cumulus 27 me encantan, pero no todo es bueno. Y ahora te voy a contar lo que no me ha convencido al 100%. Porque claro, creo que también es mi deber como reviewer de confianza decirte todo lo bueno, lo que me gusta, el lado positivo, pero también lo que no me gusta y dejarte a ti luego la opción de decidir. Aunque la suela Ahar es la suela donde ASICS ha trabajado más este año en esta nueva versión de las Cumulus 27 y donde ha aportado más mejorías técnicas que no aparecen pero sí que impactan a nivel de durabilidad, he notado, y eso también lo he leído en muchos análisis en el web, en muchos reviews que he visto, he notado que el taqueteado, los dibujos, sobre todo en la parte delantera, se desgastan bastante pronto, ¿vale? A pesar que la suela se mantenga intacta y perfecta y podéis seguir utilizando sin problema, pero ese taqueteado, que es donde ASICS ha llevado esas innovaciones sutiles, como decía al principio, ahí es donde se van un poco a consumar, ¿vale? No afecta la transición a asfalto seco, que sigue siendo muy buena, pero si corres mucho en tierra compacta, superficies irregulares, tenlo en cuenta. Pero el secreto que te quería contar y que me parece un punto clave y diferenciador de estas ASICS Cumulus 27 es este. A pesar de ser una zapatilla de entrenamiento rodadora por excelencia, he sentido una estabilidad sorprendente. A diferencia de otras zapatillas muy amortiguadas que a veces se sienten un poco instables, las Cumulus 27 ofrecen una plataforma muy segura y que por lo menos dan esta sensación. Eso para mí es un enorme punto a favor y algo que ASICS ha conseguido mejorar. Sentir esa sensación de confianza, sobre todo cuando, como bien sabéis, las piernas empiezan a pesar, de verdad es impagable. Esta estabilidad extra sin sacrificar confort es realmente lo que diferencia a las ASICS Cumulus 27 en su segmento. En resumen, las ASICS Cumulus 27 son zapatillas de entrenamientos diarios súper confiables. La definición de caballo de batalla, bien hecho. Si buscas confort, estabilidad, seguridad en tus rodajes largos o cortos, vete por estas. Para ser claro, no son ni la más rápida ni la más ligera, como he dicho, pero cumplen perfectamente con su función, hacer que disfrutes de los kilómetros sin preocuparte por tus pies y tus rodillas. ASICS seguramente ha hecho un gran trabajo, fiel al estilo japonés de continua mejoría, el Kaizen. ¿Por qué? Porque ha mantenido la esencia de las Cumulus 26, pero ha aportado pequeñas mejorías que hacen la diferencia, que marca la diferencia, tanto en la malla, en el upper, que en la suela. Y ahora la pregunta de un millón, ¿te gustaría que comparara las ASICS Cumulus 27 con otro modelo, por ejemplo las Brook Ghost? Déjanos saber en los comentarios para que pueda crear por ti contenido que realmente te interesa. Bueno compañeros, si este video te ha sido útil, te ha entretenido o te ha hecho entrar la gana de ponerte unas Cumulus e ir a correr, regálame un like y obviamente suscríbete al canal. Esto me ayudará muchísimo a crecer y a llegar a muchos más corredores y compartir todos juntos. Quiero de verdad que esta comunidad crezca y que no te pierdas ninguna de las próximas reviews y consejos para correr mejor y obviamente ser más feliz. Somos una familia de runners. Bueno chicos, gracias por llegar hasta aquí. Espero que este video te haya servido para tomar una decisión informada sobre las ASICS Cumulus 27. Nos vemos en el próximo video y como siempre digo, corre con cabeza, corre con el corazón y si es con una buena zapatilla, mucho mejor. Un abrazo y a seguir sumando. ¡Chao!